Muchísimas gracias, Luis, por prestarte a este reportaje, a esta charlita, a este diálogo que me permites llevar adelante contigo para introducirme un poco en tu historia de vida y también fundamentalmente te saludo y te felicito por el premio que han logrado la trayectoria de 50 años de ese laboratorio LOAR. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, buenas tardes, Jorge. Un gusto escucharte y en participar de esta entrevista. ¿Dónde naciste, Luis? En Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo era ese chico, Luis, a los 8 o 9 años? Inquieto. Me gustaba jugar con todas las cosas, pero sobre todo me gustaba observar a las personas. Siempre fui un gran observador y siempre fui muy curioso. Siempre tenía muchas preguntas que responder. Loco por las bibliotecas, que ya no, lamentablemente no están, pero la biblioteca Salvat, el Lo sé todo. En casa había una biblioteca muy grande, gracias a mi abuelo, que también era enamorado de los libros, y la verdad que me leía todo lo que había. Te preguntaba esto a ese niño que fuiste. Primero debí haberte preguntado, ¿cómo se llaman papá y mamá que no están? Están. Papá Luis Alberto como yo, y mi mamá, Beba Nilda Elena Pérez. Así que se nos fue hace muy poquito, la Beba, pero sigue aquí. No tengo dudas, está en tu corazón y en tu mente. ¿Tenés hermanos, Luis? Sí, tengo una hermana. Tengo una ¿Menor? hermana mayor que yo, ¿Mayor? profesora de historia, una persona excelente. Y tengo 3 primos que se criaron conmigo, que son como mis hermanos. Para tu hermana fuiste como un juguete. Sí, yo era el más chico, sí, sí. Mi casa era bastante compleja porque vinieron estos 3 primos a vivir a mi casa y nací yo. Así que mi hermana de ser sola a tener 4 hermanos más, y uno pequeño y bastante mimado. Así que se llevó un gran problema mi hermana. Pero bueno, divina, divina, una persona brillante realmente. Qué lindo esto que dices. ¿Qué fueron tus padres para vos, Luis? Una gran inspiración. Mi padre me enseñó todo lo que sé de los negocios, la forma de buscar, la forma de ver la vida. Y mi madre, una persona con una ética, con un sentido de lo correcto, de lo que hay que hacer, de la solidaridad, de la compasión. Así que bueno, uno es una mezcla un poco rara de todas esas cosas, siempre dando cosas creativas, cosas que se necesiten, cosas que sean útiles, cosas que sirvan a la sociedad. Y una mezcla de eso es lo que hemos tratado de hacer con el laboratorio y lo que tratamos de hacer con los productos, digamos, no copiando, eh, tratando de hacer productos que sean necesarios, no solamente, después tienen que venderse, obviamente, pero nuestro primer objetivo es que sirvan, es que sean necesarios, y obviamente también tenemos que buscar la rentabilidad. Claro, porque vender, digo hace muchos años, Luis, y lo vas a compartir, es servir, es comunicarse con el otro. Pero antes de ingresar en la historia de tu laboratorio, porque sos un tipo humilde, fuera de cámara yo te dije, un científico, farmacéutico, como si farmacéutico fuese poca cosa. Y yo te recordaba que nuestro primer premio Nobel, Bernardo Say, fue farmacéutico primero y hablaba siempre que había estudiado farmacia antes de ser médico. Pero bueno, ¿dónde hiciste la escuela primaria? Sé que la universidad como farmacéutico fue en la Facultad Química, creo, de Química de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, pero ¿tu escuela primaria, tu escuela secundaria, dónde? Mi primaria fue el Colegio Santo Tomás, un colegio excelente, realmente muy, muy exigente, con mucha disciplina. Después el secundario lo hice en el liceo, o sea que me seguí cargando de disciplina, yo que no soy precisamente el más disciplinado. La verdad que las dos fueron experiencias realmente muy importantes. Soy muy agradecido de las dos instituciones. Del liceo te puedo decir que en el carácter uno forja cosas, como por ejemplo que la adversidad uno sigue
enfrentando la adversidad, pase lo que pase, y sabiendo que uno puede dar, cuando ya uno cree que no puede dar más, siempre tenés un resto más para seguir. Así que eso fue también muy importante. Bueno, obviamente también el compañerismo, los hermanos de la vida que uno tiene, siempre tiene en alguna parte un ex compañero de liceo que lo espera, que lo apoya. Así que bueno, fue para mí muy importante también esa contención que aún hoy me sigo viendo con ellos. Y bueno, y la Universidad Católica, que fue también muy importante, en la época que yo estudié todavía estaban los profesores que venían de Bélgica y me formé con Duriñé en química analítica, con Hick en física, realmente profesores extraordinarios, extraordinarios. Y bueno, ahí un poco me formé en toda la parte básica que me fue tan útil para hacer todo lo que seguía haciendo posteriormente. ¿Mm? Pero además vos tenés y alguien que te sostiene fuera de cámaras, me habías dicho, el amor de tu vida, ¿eh? Una mujer que conoces siendo adolescentes, se enamoraron siendo muy jóvenes, muy jovencitos, que hace muchos años que están juntos, gracias a Dios, y que hay un fruto de ese amor. ¿Cómo se llama tu esposa y cómo se llaman tus hijos? Mi esposa se llama Cecilia, estamos desde el año 80, pobre mujer. Así que sí, estamos hace 40 y pico de años, 42 años, y bueno, nos casamos hace 35. Y tenemos una hija que se llama María de los Ángeles. eh, Terminó la carrera de comunicación y realmente una persona excepcional, también muy talentosa, con un ingenio muy agudo, algo característico de la familia. Eh, Así que bueno, ella me acompañó durante bastante tiempo, ahora está siguiendo su camino. Pero bueno, también una persona brillante, luminosa, eh, que digamos, tiene bastante de Ceci también. Y así que bueno, ese es un poco, esa es mi familia. Y no, te estaba comentando también de que todo lo que pude hacer en mi vida, que fue bastante agitada, lo pude hacer por el respaldo que tuve de Ceci, que bueno, la verdad me apoyó incondicionalmente en todas las cosas que emprendí. Ahí estuvo siempre Ceci apoyándome. Bueno, qué lindo esto. ¿Tuviste abuelos, Luis? Sí, tuve abuelos. Mi abuelo por parte de mi mamá también era una persona excepcional, un gran emprendedor, una persona brillante que escribía libros. Introdujo la genética en la lechería en el año 50, digamos, fue un precursor de la genética en las cabañas. Realmente una persona excepcional. A mi Pero abuelo sí. paterno no lo conocí y bueno, después mis dos abuelas, una genovesa y otra cordobesa, pero también dos personas muy trabajadoras, muy distintas entre sí. Bien, ahora a un colega le has contado que tu padre era visitador médico, que era muy ingenioso, muy trabajador, muy luchador, muy creativo. Háblame un poquito de eso. Bueno, papá era un emprendedor serial, digamos. Él se aburría con las cosas y estaba todo el tiempo inventando algo. Ganaba plata con una cosa, perdía con 100. Pero bueno, siempre fue una persona muy creativa, un visionario, realmente, un visionario. Brillante desde lo comercial. Así que sí, la verdad que este bichito que a uno le meten de siempre estar buscando una cosa distinta, una cosa nueva, se aburría rápido, ¿no? Ese era un problema, porque había que seguirle todos los proyectos. Pero sí, ha hecho muchas cosas. Las primeras pastillas de zanahoria, de carotenos, las introdujo él. Después vinieron todo el resto de los carotenos de zanahoria, los carotenos, y toda la parte de los bronceadores en comprimidos. Trajo los ruleros para dormir, también en la época del 80, ¿viste? Siempre inventaba cosas nuevas. Tuvo un criadero de truchas, criadero de lombrices californianas. Bueno, pasó por todas las cosas que te puedas imaginar
Ahí estaba papá metido y obviamente me estoy olvidando de un montón. Esas son las que yo tuve que sufrir porque me tuve que hacer cargo de continuarla y de llevarla, ¿no? Pero, sí, Bueno, el sí, farmacéutico sí. que sos. Dime, Una gran persona por sobre todo, muy querido. qué bueno, una gran persona. Y lo más importante en la vida. Bueno, hace una síntesis entonces de la historia de estos 50 años de este laboratorio Loar, que ha recibido un premio muy merecido a su trayectoria y que vos me decías fuera de cámaras, tal vez en eso tuvo que ver nuestra participación en la pandemia. A ver, dime, ¿qué hicieron? ¿Qué producen? ¿Qué venden? Papá hizo varios laboratorios, fue y vino varias veces. Finalmente el lugar se constituye en la década del 70 eh, y empieza produciendo distintos productos naturales. Te comentaba de las pastillas de zanahoria, hacía carqueja, bueno, hacía varias cosas. Después incursionó, en esa época era más fácil, a fabricar medicamentos, y pues, empezó con antibióticos y después incursionó en los colirios, se transformó en un laboratorio más grande que vino a Buenos Aires y fue el Laboratorio Flamiño, y el lugar permanece funcionando, pero en un impasse en Córdoba. Y a partir del 95 se retoma la actividad en Córdoba, fabricando algunos productos genéricos. Yo empiezo a trabajar en ese momento en el laboratorio, en el 90. Yo me había recibido en el 87. Eh, y la verdad que yo no compartía el rumbo que tenía en ese momento el laboratorio, porque me parecía que no, por el lado de los genéricos no íbamos a llegar a buen puerto. Y bueno, lamentablemente no me equivoqué y estuve en la crisis de fines de los 90 y el 2001 fue prácticamente que quebró, no quebró, pero estuvimos a punto. Y bueno, ahí me hice cargo yo del laboratorio, y decidí darle un cambio en el cual buscar agregarle valor a los productos con el conocimiento. Entonces, en la industria farmacéutica, una amiga que dejan las grandes, realmente son negocios muy importantes. Entonces, si nosotros podíamos tomar alguna de esas migas que se caían, podíamos constituir una empresa. Pero bueno, hacer eso implica desarrollo, implica hacer productos que realmente hicieran falta, encontrar los nichos. Ese fue un poco lo que empezamos a hacer a partir del año 2000-2001, cuando me hago cargo. Seguimos haciendo durante un tiempo los psicotrópicos que hacíamos en ese momento, aún lo seguimos haciendo, pero no es el foco de nuestro negocio. Y empezamos a ver otras alternativas. Una de ellas fue un producto que desarrolló el CEPROCOR, que es un centro de transferencia de tecnología, eh, que habían desarrollado una serie de productos y bueno, no tenían quien los introdujera en el mercado. Y yo seleccioné, de todo lo que yo tenía, seleccioné un producto que realmente es revolucionario. Es un producto que es para la artritis y la artrosis, un descubrimiento de Estados Unidos, que el Ceprocor lo mejoró obteniendo una proteína, colágeno tipo 2 bovino, que sirve para tratar todos los problemas derivados de la autoinmunidad si es colágeno tipo 2. Le hace la artritis y la artrosis. Aprobar ese producto fue, desde el punto de vista farmacéutico, no era posible, y hicimos un suplemento dietario. Y durante muchos años no tuvimos gran repercusión. Y fíjate, un dato de color, es que lo usaba Graciela Borges, que era conocida de un representante que teníamos nosotros en Buenos Aires. Y Graciela Borges en un programa de Mirta Legrand lo menciona muy en 6 segundos, y a partir de ahí como que se despertó el producto y empezó a utilizarse. Nosotros nunca habíamos hecho publicidad, no teníamos los recursos para hacerlo, pero el boca a boca nos había permitido tener un producto que se usaba y que siempre las ventas crecían, poquito pero crecían. Bueno, a partir de Mirta Legrand y Graciela Borges, sobre todo, que fue la que hizo la mención, tuvo un crecimiento muy importante que después se sostuvo.
Así que bueno, ese es un premio paciencia. Yo le tuve ese producto paciencia durante 15 años, sosteniéndolo porque sabía que era un producto excepcional, pero que yo no lograba traducirlo en ventas. Y a partir de ese espaldarazo que tuvimos, empezó a crecer y bueno, hoy es un producto que nos ha dado la posibilidad de hacer gran parte de las cosas que hacemos hoy, sobre todo apoyar las investigaciones. Con eso sostuvimos las investigaciones, el desarrollo de la planta. Todo el desarrollo del ibuprofeno inhalable fue posible gracias a, a los ingresos que obtuvimos de Covadenil, que es el colágeno tipo 2 bovino para la artritis y la artrosis. Sobre todo para la artrosis, que es el mercado más importante. Quiere decir, la investigación, perdón, es una irrespetuosidad interrumpirte, Luis, pero tiene enorme importancia la investigación, el desarrollo, y también sé que, lo has dicho, un trabajo en conjunto que debiera darse en todos los ámbitos de la universidad y la empresa, ¿no? Háblame un poquito de eso, porque también ustedes tenés 20 patentes. Nosotros trabajamos muy intensamente, sobre todo con el CEPROCOR, y tenemos publicaciones científicas y tenemos investigación en ciencia básica. Ahora estamos trabajando también con la Universidad de Cuyo. Y bueno, todo lo que hemos hecho con el ibuprofeno inhalado tiene su correlato en investigación básica, tanto en el CEPROCOR como en la Universidad de Cuyo, como también algunas cosas que hemos hecho con la Universidad Nacional. Y realmente esto va a ser muy importante porque el COVID nos permitió descubrir, eh, no lo descubrimos nosotros, en realidad hay 20 años de investigación que, hay que solamente que buscarlo, están en todo el mundo, que avalan lo que nosotros hicimos. Nosotros hemos recopilado ese conocimiento y eso nos da el sustento de todo lo que nosotros hemos hecho. Esto va a significar un gran aporte a todas las enfermedades pulmonares. Y bueno, esto es solamente el comienzo. El COVID nos permitió entender los mecanismos inflamatorios a nivel pulmonar, eh, y eso va a dar origen a productos que van a dar soluciones a patologías importantes. Y sí, la principal virtud que nosotros podemos llegar a tener es justamente la articulación público-privada con la investigación y el trabajo en conjunto. Eso no es algo fácil, pero se puede desarrollar con el tiempo. Ninguna cosa se logra si uno no le da el tiempo suficiente. Nosotros hace 20 años que trabajamos con el CEPROCOL, con esos investigadores en distintas áreas, en distintos productos, pero fruto de ese conocimiento y uno va desarrollando también habilidades, uno ya empieza a entenderse y bueno, puede dar fruto productos que realmente son muy interesantes, que bueno, el ibuprofeno es uno, pero estamos desarrollando otras cosas también. Tenemos un producto antiviral que va a ser es muy eficiente para el herpes, para el zóster, el labial. Tenemos productos, parches para quemados, para aumentar la cicatrización. Estamos haciendo desarrollos también con otras moléculas muy complejas, insolubles, y estamos desarrollando fármacos que permitan vehiculizarlo. Así que bueno, realmente es un trabajo muy intenso y que bueno, lleva muchos años, ¿no? O sea, nosotros el trabajo que estamos haciendo, que hicimos con el ibuprofeno, arrancamos en el 2013, 2012 aproximadamente. Luis, le has dado al laboratorio, a tu empresa, un empuje científico notable, de alguna manera con creación, con investigación, con inversión, siguiendo los pasos de tu padre, pero acudiendo y rodeándote, porque me lo dijiste fuera de cámara, de científicos. No, Jorge, yo no soy un científico, para mí lo sos, pero me he rodeado de científicos y he hecho utilización de la ciencia. Pero te decía también que por ahí has dicho, ahí tienen 20 patentes, 2 en Estados Unidos, 2 en Europa, las otras 16 por distintos países, para lo cual se requiere trabajo, inversión, creación, investigación, desarrollo, ciencia, ¿o no? Sí, claro. El trabajo de ciencia es enorme, son muchísimos profesionales. Desarrollar una patente es un tema complejo y patentar un producto en Estados Unidos, desarrollar lo que es altura inventiva,
hay que, la verdad que no son muchas las empresas que tienen patente en Estados Unidos. Nosotros tenemos dos en Estados Unidos y dos patentes en Europa. Eso, la verdad que, y bueno, tenemos más patentes presentadas, estas ya están concedidas y estamos patentando en toda Europa en este momento el warprofeno, el ibuprofeno inhalable, con intereses, también con posibilidades de incorporar inversión extranjera en la investigación. Uno tiene un límite en las posibilidades que tiene, digamos, para transformar esto en un producto internacional es necesario ya incorporar otros capitales. Y bueno, lo que hicimos y cómo lo demostramos y cómo está fundamentado, mira, no hay ningún producto en el mundo que haya tratado a 25.000 personas como lo hicimos nosotros. O sea, no ha quedado ningún producto de todo lo que se inicialmente habla de la colchicina, habla de todos los productos que se desarrollaron en su momento, no quedó ninguno en pie. Y este producto realmente es excepcional y le hemos hecho mejoras y en este momento yo te diría que puedo desconocer muchas cosas, pero el único producto en este momento que uno puede pensar que es efectivo no solamente para COVID, sino para la gripe A, gripe B, para otras patologías. Vamos a trabajar fuertemente también en otras neumonías y en otras afecciones pulmonares, porque en definitiva lo que nosotros hemos desarrollado es una idea muy simple. Es decir, no es que hemos hecho algo tan complejo. Lo raro es que, y esto es importante destacarlo, es que hay un sesgo tan grande en la investigación. Hay una mirada que ve únicamente lo que hacen las grandes universidades y publican en estas revistas que tienen financiamiento, y ese financiamiento no es inocente, se financia lo que se quiere mostrar. Y hay una gran cantidad de investigaciones que no están en el radar. Entonces, ¿por qué nadie utilizó un antiinflamatorio no esteroideo para inhalar? ¿Por qué solamente corticoides? Y hoy anticuerpos monoclonales y otro tipo de moléculas más complejas. ¿Por qué nadie se le ocurrió hacer un AINE, que es algo tan sencillo? Eso nos preguntamos nosotros en el 2012. O sea, el ibuprofeno inhalado nace a raíz de... Nosotros hicimos la primera solución hipertónica para fibrosis quística, un producto que es necesario, pero es un producto barato y que no tiene un gran agregado tecnológico, pero hacía falta hacerlo, hacía falta un trabajo regulatorio importante. Nosotros lo hicimos. Ahora, para tratar a un paciente de estas características, que están polimedicados, lo interesante era agregarle un antiinflamatorio a esta solución y que lo hiciera al mismo tiempo. O sea, que no que tuviera que nebulizarse. Los pacientes con fibrosis quística se nebulizan con los antibióticos inhalados, con la solución hipertónica, con unas enzimas para también poder aflojar el moco, con otros mucolíticos, aparte de tomar enzimas digestivas y la cantidad de medicación que tiene un paciente de fibrosis quística, aparte de tener que nebulizarse, es un trabajo enorme y muchos pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, lograr que el paciente se trate y mejorar la calidad de vida implica también manejar una medicación que sea más simplificada. Entonces nosotros dijimos, bueno, le podemos agregar un antiinflamatorio que es necesario porque si vos no le mejoras la inflamación al endotelio pulmonar, los antibióticos no son eficientes y se colonizan y bueno, y eso es lo que le produce la fibrosis pulmonar. Entonces dijimos, le agreguemos un antiinflamatorio no esteroideo a la solución hipertónica. Ahí nace la idea del ibuprofeno inhalado. Bueno, después tuvo toda la selección, la búsqueda de dosis, todo el resto del trabajo, pero nace desde allí, desde buscar un antiinflamatorio agregado a un mucolítico para que le sea más fácil el tratamiento al paciente con fibrosis quística. Después derivó en el producto que derivó y lo terminamos probando en otras patologías muy complicadas, que son las fibrosis pulmonares, otro tipo de fibrosis pulmonares, y eso nos dio el conocimiento para que cuando llegó el COVID dijimos, tenemos un antiinflamatorio efectivo, que aparte es mucolítico, que aparte es viricida, es bactericida, lo probemos para el COVID. Y bueno, teníamos toda la investigación de seguridad y habíamos hecho un montón de cosas y eso nos permitió ofrecer esta alternativa de tratamiento de COVID que afortunadamente funcionó. Pero bueno, se trataron 25.000 personas. Nosotros hicimos un sistema de tratamiento temprano del COVID, que fue lo que empezamos a aprender. Porque si uno no trabaja
con un montón de profesionales y no tiene la cabeza abierta, no puede enfrentar un problema tan complejo como fue la pandemia. Lo que a nosotros nos permitió fue que había bioquímicos, farmacéuticos, médicos, kinesiólogos, enfermeros, o sea, un conjunto de personas que aprendimos y aprendíamos todo el tiempo y encontramos una forma de tratar el COVID, que era la nebulización temprana. E implementamos un programa que se llama Programa AIRE, que era el tratamiento temprano de pacientes de riesgo. Y tratamos en pueblos del interior de Córdoba, gracias al apoyo que nos dio el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que nos dio una herramienta que fue el uso compasivo ampliado, que es un tema muy interesante, pero sería largo de explicarlo. Nosotros íbamos a los pueblos y en estos pueblos a lo mejor tenían un enfermero o tenían un kinesiólogo o poco personal de salud y no tenían herramientas para tratar, no tenían oxígeno, no tenían nada o tenían condiciones muy precarias, con los hospitales provinciales saturados. Y cuando un paciente se contagiaba y se empezaba a complicar, no quería decir que estaba enfermo, porque si se internaba lo derivaban y una vez que lo derivaban volvía a una urna con cenizas. No se podían despedir de los pacientes, ¿me entendés? Es decir, todos vivimos la pandemia y esto fue algo muy crítico. Bueno, nosotros ideamos una metodología de trabajo que fue identificar a los grupos de riesgo, mayores de 60 años, EPOC, asma inestable, diabéticos, hipertensos, es decir, todos pacientes que ya partían de un grado de inflamación importante. Y había pacientes jóvenes que sin tener ninguno de estos criterios se complicaban. A esos también los tratábamos. Y vos los nebulizabas en la casa, o sea que no tenías que trasladarlo. Y de esa manera nosotros evitamos que esos pacientes se agravaran y tuvieran que internarse. Entonces, eso llevó a que de pronto había lugares que tenían prácticamente 0,2, 0,5% de mortalidad, cuando en todas partes era del 2 o del 3%. El interior de Córdoba, porque esto no se aplicó en la capital, esto se aplicó en el interior, porque era donde teníamos mejor aceptación del producto. Mira, que en los centros más sofisticados no lo aceptaban, pero tenían una tasa de mortalidad mucho mayor que la nuestra. En estos pueblos, la verdad que fue una revolución el uso de ibuprofeno inhalado. Y bueno, esto es un poco lo que se ha traducido y lo que después se empezó a conocer, y eso llevó a que en 10 provincias argentinas se aprobó el uso compasivo. Después instrumentarlo implica también un apoyo político del ministerio local. Por eso lo pudimos hacer en Córdoba y no se hizo en otras provincias, no se aplicó. Por más que se aprobó, no se aplicó. Lo hizo bien La Pampa, lo hizo muy bien Jujuy. Jujuy fue la primera provincia que empezó a utilizar el ibuprofeno inhalado de manera sistemática y logró una baja en la mortalidad impresionante. Vos sabés que la mortalidad en Jujuy, en las primeras horas, porque los pacientes llegaban muy comprometidos, entonces no había cómo tratarlos. La gente que viene bajaba del altiplano y llegaba y se te moría en el dispensario. No había manera de trasladarlo, no había ambulancia para trasladarlo cuando vos tenés en toda la puna. Es decir, hay un factor geográfico también que era complejo. En lugares como Abrapampa, por ejemplo, vos tenías un médico y se le morían todos los pacientes. Y una vez que le llegó el ibuprofeno, los empezó a nebulizar apenas llegaban y logró bajar la mortalidad de un 9% a 1,8%. O sea, es una enormidad. Es una enormidad, Jorge. Y esto después se empezó a capacitar, a entregar, y Jujuy lo aplicó muy bien, a pesar de todas las dificultades que tuvo, y logró bajar la mortalidad, pero enormemente. Lamentablemente estas cosas no se conocieron, y se empiezan a conocer ahora, y es una pena, porque la verdad que hubiéramos tenido un manejo mucho más eficiente de la pandemia y mucha menos mortalidad si hubiéramos podido hacer esto de manera más sistemática. Gracias, muchísimas gracias, Luis, por esta, de alguna manera hubo carencia en ese sentido, por esta información formativa que estás llevando adelante en esta charlita, en este reportaje. No te vas a poder librar fácilmente de mí, porque también fuera de cámaras me hablaste. Yo te dije que va a aparecer René, aparece siempre René, que siempre está René Favaloro. Me hablaste de algo de René Favaloro,
Me hablaste también de Gabriel Rabinovich, yo te mencioné que lo entrevisté centenares de científicos muchas veces. Por ahora te abrazo con el corazón y con la mente. Dios quiera te pueda dar ese abrazo personalmente a vos, a tu amada esposa, a la gente del laboratorio, que son ¿cuántas personas del laboratorio? Y no llegamos a ser 50 personas, porque somos muy poquitos. Con respecto al cardiológico, te digo que el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba son todos médicos que se formaron, muy amigos, discípulos de Favaloro, y realmente uno entra al Instituto Modelo de Cardiología y está el espíritu. Está el espíritu de él en cómo atienden, en cómo proceden, cómo hacen todas las cosas que hacen. Y el Instituto Modelo de Cardiología fue la clínica más importante que utilizó nuestro tratamiento y actualmente lo tienen en utilización. Y bueno, son los que tienen la mejor estadística en el país de COVID. Ellos entendieron el producto, lo empezaron a utilizar y bueno, han tenido resultados muy importantes y tuvimos su acompañamiento. Y bueno, siempre con el foco en primer lugar en el paciente, ¿no? Esta característica de esta institución del cardiológico, como le decimos en Córdoba, bueno, está René, está el gran doctor René Favaloro atrás de eso, digamos, porque su espíritu está en esa institución. ¿Qué te ha parecido esta charlita, este diálogo? ¿Te molesté bastante? ¿Lo esperabas? Dime. No, una entrevista rara, la verdad que me has hurgado, me has hecho emocionar. Dicen que la rama no crece fuera del árbol, digamos. Uno realmente crece cerca de las raíces de lo que aprendió y termina saliendo de allí, ¿no? Es decir, uno es lo que mamó, lo que se educó, lo que aprendió, todo lo que fue viviendo. Y bueno, tuve grandes maestros. Primero mis padres, después mis amigos y bueno, mis amigos hoy, todos los investigadores, toda la gente que trabaja, es gente que también tiene una pasión por la ciencia y por la humanidad, porque en primer lugar siempre está el paciente, está mitigar el dolor, está aliviar a la persona. Nosotros vemos a los pacientes, estamos con ellos. La pandemia a nosotros nos permitió de pronto poder abrazarnos con gente que había utilizado el tratamiento y fue realmente algo muy importante. Y poder llevar a los científicos también a estos lugares, que los conozcan, fue un proceso realmente, cuando menos extraño. Digamos, bueno, los investigadores no están acostumbrados a ver a los pacientes y ver que lo que ellos investigaron se tradujo en un producto y que ese producto sirvió y poder estar. Eso realmente es una cosa que es muy extraña. Realmente la ciencia es mucho más anónima. Amigas, amigos de toda la República Argentina, con inmenso placer presento un laboratorio, el Laboratorio Luar, un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. Han escuchado, han visto al gerente, un hombre con valores, un hombre con humildad, que tiene en primer término una construcción con su familia. Le fue dado ese privilegio tenido de esos padres que lo educaron y la gente que lo acompaña. Esto ha sido para mí, creo que para ustedes, una información formativa de un laboratorio importante, muy importante para el país y, por qué no decir, para el mundo. Atención, país. Laboratorios Química Luar comenzó su actividad en la ciudad de Córdoba en la década del 70. En su origen, elaboró y comercializó productos naturales para diversas patologías y, más adelante, medicamentos oftalmológicos, antimicrobianos inhalados y mucolíticos. Ya en los primeros años del nuevo siglo, adoptó un nuevo rumbo orientado al agregado de valor. En la actualidad, la firma promueve la investigación y el desarrollo de productos innovadores destinados a patologías complejas y poco atendidas. A tal fin, prioriza la formación de sus recursos humanos. A la fecha, elabora productos para diversas especialidades: neumonología, infectología,
gastroenterología y reumatología. Abastece al mercado local y exporta. Mantiene una relación permanente con Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia. Y cuenta con las habilitaciones correspondientes de la Autoridad Sanitaria Argentina, el Ministerio de Salud y la ANMAT. La empresa cumple con las más rigurosas normas. Dispone de 20 patentes internacionales y da trabajo a 50 personas. La compañía se distingue por su vinculación permanente con organismos de investigación, como el CEPROCOR, la Universidad Nacional de Córdoba y de Cuyo, el CONICET y otras instituciones de la salud. Su objetivo es generar productos de máxima calidad y efectividad terapéutica. En esa línea, junto al Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba, CEPROCOR, Química Luar, desarrolló la solución de ibuprofenato de sodio nebulizable, inicialmente previsto para el tratamiento de la fibrosis quística. Su fórmula fue modificada para que se pudiera inhalar. El medicamento fue patentado en 2018 y adoptó el nombre Luarprofeno. El producto adquirió un uso extendido y relevancia en Córdoba durante la pandemia del COVID-19. Aprobado por el Ministerio de Salud de esa provincia, fue empleado en casi 200 localidades y en un total de 25.000 personas que padecieron la enfermedad. Mediante este medicamento fue implementado un programa de tratamiento temprano de pacientes de riesgo del interior cordobés. El Luarprofeno obtuvo grandes resultados al lograr el descenso de la tasa de mortalidad. A raíz de ello, el uso compasivo fue aprobado en 10 provincias argentinas. Química Luar es un laboratorio farmacéutico que desde hace más de 50 años trabaja para mejorar la calidad de vida. Motivado por ello y por la labor desempeñada en el contexto de la pandemia, la firma se adjudicó el Premio PYME 2022 en la categoría Trayectoria. Otorgado por el diario Clarín y el Banco Galicia, el lauro distinguió y reconoció la contribución de las compañías galardonadas en pos del desarrollo de nuestro país. Un laboratorio cordobés con 5 décadas de historia, que honra desde sus inicios su lema: innovación y desarrollo al servicio de tu vida. En Serradell Electricidad te ofrecemos un servicio integral en todos tus proyectos. Más de 30 años de experiencia respaldan nuestra calidad. Brindamos respuestas rápidas y eficientes. Serradell Electricidad.